muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Sí, pido disculpas porque hace rato que no traemos video, pero no se preocupen que esta semana vamos a estar cargaditos de muchos videos con temática Halloween y Día de los Muertos, partiendo por este, así que ya lo sabes. Vamos a hablar de muchas cosas, se vienen muchos videos, de hecho particularmente se vienen 3 seguidos, hoy, mañana y pasado mañana, así que ya lo saben, 31, 1 y 2 de noviembre para tener videos, así nos ponemos un poco al día en el canal. Yo asumo que he estado un poco ausente, pero no se preocupen. El día de hoy vamos a hablar sobre la tradición mexicana del Día de los Muertos. Vale, para quien no sepa y por alguna razón vive tal vez en Narnia o en la Luna, en México, y al igual que en los demás países, se celebra una tradición cristiana llamada el Día de los Muertos, ¿vale? O conocida también como el Día de Todos los Santos o de los Fieles Difuntos. No sé, hay muchos nombres, pero la más conocida es como el Día de los Muertos, ¿vale? Que, ojo, no hay que confundirla con Halloween, porque Halloween o Noche de Brujas viene de el 31 de octubre. Y ese es otro caso particular que lo vamos a hablar mañana, ¿vale? Hoy vamos a hablar del Día de los Muertos, especialmente el de México, que se celebra el día 1 y 2 de noviembre. ¿Y por qué mucha gente suele confundir los días o cosas? Es muy simple y es porque, bueno, las fechas de partida, porque 31, 1 y 2 están muy juntas, ¿vale? Y de hecho yo estoy subiendo esto el día 31, aunque originalmente se celebra el día 1, pero bueno, esos son detalles. Pero lo importante de todo esto es explicar un poco cómo funciona, ¿no? El Día de los Muertos en México. Voy a explicar, yo que soy chileno, cómo se celebra acá en Chile. Voy a explicar el de México, que es el que trae el video en sí. Y si tú eres de algún otro país, quiero que me dejes en los comentarios cómo es en tu país o en tu caso particular, porque también puede ser diferente. Dicho esto, vamos a ver el tema del Día de los Muertos de México. Vale, lo primero que hay que decir sobre esta celebración es cómo nace, ¿no? Porque es una celebración un poco híbrida, y ya vamos a explicar por qué es un poco híbrida, porque toma, por así decirlo, es una especie de mezcla cultural que, bueno, se vive en México y que se vivió en gran parte de LATAM, en otras cosas, pero en México en particular se mezcla un poco lo que es la tradición autóctona, ¿vale? La tradición azteca, la tradición indígena. Ya esto tiene que ver con los colores y más o menos tú puedes ir distinguiendo en base a imágenes que vas a estar viendo en el mismo video, pero se mezcla también con lo que mencioné al principio, ¿no? El Día de Todos los Santos, el Día de los difuntos fieles, el Día de los Muertos, etcétera, etcétera. Y se mezclan dos tradiciones, ¿vale? Se mezcla la judeocristiana, ¿no? Que venía de parte de los españoles en la época de la conquista, ¿no? Y todo esto, y se mezcla con la tradición autóctona, la tradición azteca, indígena de diferentes sectores de México. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque en diferentes regiones de México hay algunas variaciones, así que no es siempre lo mismo. Y esto es un lío porque yo pensaba que era lo mismo, ¿vale? Te lo digo, yo que estaba investigando y dije, mira, voy a grabar esto. Yo pensaba que era algo más simple de explicar, pero no, tiene bastantes complicaciones, pero no se preocupen. Lo importante es que se puede ir explicando de manera muy simple. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa en cuestión, ¿vale? Básicamente tú tienes que visitar a tu difunto, ¿no? A una persona que falleció. Pero además de esto, hay diferentes cositas. La primera es que se le crea una especie de altar. Y esto ya no tiene que ver con la religión judeocristiana, sino que tiene que ver más con una tradición indígena mexicana, ¿vale? Que es de colocar un altar, una especie de fotografía, actualmente fotografía, en los tiempos antiguos cuando no existía la fotografía, pues era alguna otra cosa, algún dibujo, no tengo mucha información, así que si tú eres de México, corróborame, pero antes de que existiera la fotografía, pues se ocupaba otra cosa, incluso algún objeto de la persona en cuestión. El punto es que
este altar se llena de comida, de diferente fruta, algunas cosas como una especie de banquete para honrar a la persona que falleció. Y según también una película muy conocida de Disney, que es Coco, es también para que la persona no sea olvidada. Ya que si la persona es olvidada es cuando muere. Y esto también me recuerda a una canción de Canserbero, ¿no? Que dice que no se muere quien se va, solo se muere quien se olvida. Y pues, claro, aquí en México la tradición aplica un poco eso. Porque la persona, si bien ya no está en el mundo terrenal, está en el mundo espiritual. Que es aquí donde empieza ya un poco el caldo de cabeza, ¿no? Para que no esté muy atento. Pero si la persona está en el mundo espiritual, la manera de tenerla dentro y mantenerla, ¿no? Como parte de la familia, más allá de que se haya ido, es invitándola, bueno, al banquete, es también dejarla ahí con algún recuerdo, en este caso una fotografía, que es tal vez lo mejor que se ha inventado a lo largo de la historia, en mi opinión. Entonces, esto es lo que mantiene más o menos la tradición autóctona mexicana. Pero uno dirá, ¿y esto qué tiene que ver con la tradición judeo-cristiana que me mencionaste al principio? Y es básicamente la fecha, porque esto es una cosa que era media híbrida y que sí, que los indígenas lo hacían desde muchos, muchos de años, pero no había un día particular, no era que los indígenas dijeran, mira, el 1 de noviembre nosotros vamos a estar... No, eso se trae por la tradición judeocristiana del Día de los Muertos. Y los españoles y la gente que empieza a nacer acá, ¿vale? Los criollos, por así decirlo, empiezan a adoptar culturas y diferentes cosas indígenas que mezclada con las españolas nace el Día de los Muertos de México del día 1 y 2 de noviembre, coincidentemente con las mismas fechas que tiene la religión judeocristiana. Esto quería explicarlo porque es un punto principal y base para entenderlo. Pero ya explicaste cómo funciona más o menos. Ahora yo lo que quiero saber, y eso es lo que te preguntarás tú, ¿no? ¿Qué significa todo? Porque tiene un montón de cosas, tiene un montón de tela, tiene una historia detrás que es la que vamos a ver y además tiene diferentes símbolos, ¿no? Las calaveras que uno ve y además hay variación por región en México y México es un país enorme. Así que queda mucho video para hacértelo más útil, ¿no? Para que tú también digas, mira, me da flojera verlo completo, pues mira, te voy a dejar abajo en la barrita para que vayas saltando al lugar que te interese. Y voy a culminar dando mi versión de cómo se celebra acá en Chile, ¿ya? Y me gustaría que tú hicieras lo mismo en la caja de comentarios si eres de algún país que no sea México. Bueno, si eres de México también, ¿vale? Porque quiero saber cómo tú vives este tema, ¿no? Y si eres de cualquier otro país que no sea, bueno, si es Chile también, pero si es de otro país, dime, ¿cómo se celebra esto en tu país? Si es que se celebra, porque, ojo, que hay países que a lo mejor no lo celebran. Así que, dicho esto, vamos ahora con el principio, con el origen, con la historia de por qué se celebra esto y de esta manera. Vale, y esto empieza con los... que no sé hablar. Esto empieza con los indígenas, sí, porque esto es una tradición que viene desde Teotihuacán. Sí, todos conocemos Teotihuacán, o al menos lo hemos escuchado, ¿no? Al menos por la pirámide o algo. Pero bueno, a ver, el pueblo teotihuacano, por así decirlo, ¿no? Lo que hacían ellos era hacer esta mítica ofrenda en honor a la gente que fallecía. Entonces, esto, para que se vaya como asimilando, ¿no? Y entendiendo, además se le sumaban una cierta cantidad de rituales de los cuales vienen algunos dibujos, pinturas, garabatos y grabados que representan, bueno, a varios dioses, ¿no? Y varias secciones, por así decirlo, mitológicas o legendarias de, al menos de este pueblo en particular, ¿vale? Ya veremos que, por eso digo que a regiones va cambiando, pero vamos, primero centrémonos en Teotihuacán. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí también se dividía, dentro de Teotihuacán se dividía o se subdividía en sectores. Y esto es un lío de una ida de olla brutal, pero que voy a intentar explicarlo lo mejor posible, así que si me trabo o no me entiendes, por favor, ayúdame. Y si eres mexicano y comprendes más, comenta por favor, ayúdame, porque es difícil. O sea, eso es una cantidad de información que yo recabé durante una semana. Llevo preparando este video una semana.
al igual que los dos que vienen después, pero bueno, no importa. O sea, sigue siendo complicado de entender y eso que lo he leído 10 veces. Pero bueno, de hecho voy a hacer un corte y lo voy a volver a leer para ver si lo puedo explicar de mejor manera. Pero espero no equivocarme. Ya, si hay alguien de México o de otro país que me diga, Hans, es que estás equivocado, por favor, ayúdenme. Dicho esto, vamos a explicar lo de los subsectores. Ok, vale, los subsectores son cuatro, sí. Y por así decirlo, para resumirlo muy brevemente, aunque no puede ser 100% así, pero para resumírtelo, se van catalogando entre comillas por edad. Ya vamos a ir explicando. Porque el subsector uno era principalmente para la gente que fallecía joven, ¿sí? Y incluso aquellas personas que perdían la vida antes de nacer o cuando eran recién nacidos. Esto quiero explicarlo porque el subsector uno aplica o aplicaba, ¿no? En Teotihuacán. No sé si en México hasta el día de hoy aplica de esta manera, pero en ese tiempo era así, donde, por ejemplo, un bebé o un joven, ¿vale? No explica rango etario, pero sí un joven, una persona que sea muy... un niño, ¿vale? Básicamente. De ahí hacia abajo, un niño o bebé, o infante incluso, que fallecía, pues bueno, pasaba al subsector uno. Y esto, básicamente, se les enterraba a estas personas de manera fetal, ¿vale? La posición fetal está de lado, ¿no? Como un feto, ¿vale? Se les enterraba de esta manera y se les rendían los honores correspondientes, pero bajo esa tradición y bajo ese, por así decirlo, esa postura, ¿no? Que asemeja mucho a un bebé. Así que ese sería el subsector uno. El subsector 2 se dirige básicamente a los adolescentes. Y no sé cuál es la diferencia entre un joven y un adolescente. Si alguien la conoce, pues que me la diga. Yo supongo que tendrá que ver con la pubertad o algo. Bueno, tampoco tengo mucha idea. Tampoco lo explica mucho, ¿vale? El texto, pero sí que aquí me dice que son adolescentes. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, de partida la manera en la que esta persona va enterrada, ¿no? Porque esta persona, de cierta manera, la ofrenda que se le hace, además de que ya no es enterrada de posición fetal, sino que de manera completamente estirada, esta persona, además, la ofrenda que se le hace es principalmente de vegetales. Ya no entiendo por qué es principalmente de vegetales, no lo explica, pero principalmente son vegetales, verduras y algunos huesos de animales. No, de verdad, si alguien conoce más al respecto, que me lo explique. Pero yo principalmente es la información que tengo y es la que te estoy brindando, ¿vale? Esto quiero aclarar porque es un video que sí, que lo investigué y todo lo que tú quieras, pero hay variaciones, ¿vale? Sobre todo a lo largo de la historia, pero esto recordemos que estamos en Teotihuacán recién, origen, inicio. Vamos a explicar lo que es el subsector 3. Vale, porque el subsector 3 aplica sobre adultos, ya sean varones o damas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante aclarar tanto hombres y mujeres. ¿Por qué dirán que es importante explicar? Porque muchas tradiciones antiguas eran un poco machistas, entonces dejaban de lado también a la mujer. Pero bueno, aquí en este caso no, y es particularmente varones y mujeres, adultos y adultas, evidentemente, quienes participaban del subsector 3, quienes además eh, a ellos se les colocaba, ¿no? Dentro de una vasija de barro gigante. O sea, gigante, a ver, grande, ¿no? Para que cayera una persona adulta tiene que ser una vasija por lo menos enorme, ¿no? Para que la persona estuviera dentro de esta vasija de barro. Y además de que esta persona adulta era cremada. Importante, porque las otras dos subsectores eran enterrados. Esta persona es cremada y además dentro de una vasija. O sea, por eso digo que es un poco lioso explicar y saber a qué subsector corresponde cada uno. Entonces, es un poco lioso, pero así más o menos funciona. Y además se explica esto porque se cree que la vasija, ¿no? Se cree que es un lugar que asemeja a la abundancia. De hecho, dato curioso que no tiene nada que ver con México, esto es algo que se extendió a lo largo de América completa, ¿vale? Tanto inca, mapuche, maya, azteca, entre otros pueblos indígenas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque siempre se asemeja que la vasija de barro eh,
trae abundancia, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy en Chile, por ejemplo, hay lugares donde las vasijas vienen incluso repletas de maíz y cosas pintadas, ¿vale? Que asemejan y te traen abundancia, incluso algunas traen dinero. En México funciona igual y en gran parte de LATAM funciona de la misma manera. Al menos cuando yo tuve que ir a Argentina cuando era más pequeño, fui a Mendoza y en Mendoza también habían de estas vasijas de barro con diferentes cositas como asemejando la abundancia. Y en este sentido, también, bueno, esto pasa también en varios países del mundo, una conexión muy interesante e intrigante, ojo, porque en Egipto también se pensaba lo mismo. Pero bueno, volviendo a lo del subsector 3 y cerrando el paréntesis anterior, dato random, además esta cosa, aparte de la abundancia, te traía también la paz eterna, algo que es muy necesario. Ya que bastante. Esto también la gente de los españoles, ¿vale? Cuando vieron a los teotihuacanos hacer esto, ¿vale? Ellos asumieron algo similar. Porque, por ejemplo, para los españoles, cuando una persona moría, también debía ser enterrada, pero enterrada por completo. Porque si una persona, no sé, supongamos, yo voy a una batalla y me cortan la mano, pero aún así sigo vivo, esa mano se guarda para el día que yo muera, me entierren a mí, mi cadáver, y mi mano también, porque si no está mi mano o alguna parte del cuerpo, y estoy ejemplificando con la mano, esto no te traería la paz eterna. Eso lo pensaban los españoles. Y bueno, aquí los teotihuacanos, al ser cremados, obviamente está el cuerpo completo de la persona. Y además también te trae la paz eterna, porque estás completo, por así decirlo, ¿no? O sea, tus restos están ahí. ¿Sí? No es que hay parte de tus restos aquí y otra parte allá. Eso más o menos comparten ambas tradiciones. Y esto es importante que se aclare porque yo creo que es parte del nexo y la unión que tiene hasta el día de hoy esta tradición. Pero bueno, además las diferentes ofrendas que se le hacen al subsector 3 son cañas de azúcar, comidas típicas mexicanas. No sé si en esta altura ya existía el taco, confírmenmelo, pero comidas típicas mexicanas, la gran mayoría picantes, ¿no? Así que esto era para el subsector 3, que eran adultos, varones y damas. Y vamos al último subsector. Vale. Uf, esta es complicada. A ver, el subsector 4 se dirige básicamente a los adultos mayores, a los ancianos, ancianas y que también se les reconocía como sabios, sabias, incluso a muchos como monjes, como gente de sabiduría. Esto, bueno, en varias culturas pasa lo mismo, pero aquí es particular explicar esto, ya van a ver por qué. Porque a estas personas del subsector 4 se les colocaba en una hoguera de madera, evidentemente, para cremar su cuerpo, ¿vale? Así que esto es interesante porque, además de esto, y por qué explico lo de los ancianos y la gente sabia y todo, porque tú al cremar a la persona y en la hoguera prenderle fuego, ¿vale? Esto para aclararlo, esta persona, ¿no? Cuando era un anciano, por lo general se tenía el presentimiento, no de una reencarnación, pero sí de que el anciano o anciana volvía a la tierra después de cremado su cuerpo y te visitaba. Y esto tenía una especie de ritual un poco, no digamos como un poco budista, ¿eh? Que se entienda la palabra, ¿no? Del vudú, porque era como una especie de espiritismo, una serie de espíritus que te visitan y todo. Y que, bueno, mucho se ha aprovechado al respecto con diferentes, ¿no? Con diferentes cosas. Y para los Días de los Muertos siempre se representan estos cuatro subsectores. Así que, bueno, ya lo saben. Subsector uno básicamente niños, adolescentes, adultos, ancianos. Esto en Teotihuacán. Ahora vamos con los mexicas, espero pronunciarlo bien, por favor, y la unión y la fusión que hay entre todo esto, porque esto es como una especie de juguera gigante que mezcló varias tradiciones y derivó en el Día de los Muertos de México que hay hoy en día. Así que vamos a explicar el origen y de todo, y luego vamos a explicar cómo funciona hoy en día.
Vale. Los mexicas, a diferencia de la religión judeocristiana y cualquier religión en el mundo prácticamente, ellos tenían una tradición, podemos llamarla un poco más nórdica. Que se entienda el nórdico, porque uno dirá, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ellos no pensaban que la muerte te catalogaba como buen tipo o mal tipo. O sea, tipo, si tú eras buena persona te ibas al cielo o si eras malo te ibas al infierno. No, 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 no. Acá esto funcionaba de la siguiente manera. Ellos creían que era dependiendo la muerte que tú tenías. Explico esto. ¿Y por qué lo comparé yo con los nórdicos? Porque si tú morías en batalla, eras una persona noble, de buen corazón, que se entregaba por su pueblo. Si tú morías, no sé si de viejo, no sé si esto aplica, pero si tú morías de alguna u otra manera, castigado en un ritual, esclavizado, etcétera, 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 esto no te catalogaba como una muy buena persona. Esto es debatible, evidentemente, pero básicamente esta es la gran, gran diferencia. Así que era por la muerte que habían tenido y no el cómo fueron en su vida. Porque tú podrías haber sido una persona horriblemente desastrosa como ser humano, pero después llega el momento de morir y mueres en combate con todas las glorias y honores que tienes y pasaba a ser una muerte digna. Esto aclararlo porque es la principal diferencia que hay entre un lado y otro de religión, aunque comparte cosas. Sigamos avanzando. Bueno, dejando de lado también todo esto, ¿no? Toda esta tradición. Además, esta tradición, ¿no? De los mexicas, por así decirlo, tenía también un poco de espiritismo, ¿vale? Porque también el espíritu, al igual que como vimos en lo de Teotihuacán, al igual que ellos, el espíritu podía volver siempre y cuando fuera una persona de bien o haya tenido una muerte de bien más que persona de bien. Entonces, esto para que se sepa, porque si habían diferentes muertes, ¿no? Si una muerte era indigna, tu alma vendría a ser atormentada. Si tu muerte era digna, tu alma vendría a brindar paz, apoyo y un montón de cosas. ¿Vale? Básicamente esto es lo que me comenta aquí esto sobre los mexicas, pero sigamos avanzando porque falta un poco más. Vale, esto sobre los mexicas, esto quiero explicarlo porque es demasiado, demasiado complicado, o al menos lo quiero mencionar. No sé si lo voy a poder explicar porque de verdad me complica. Y lo he leído 17 veces. En serio, lo he leído 17 veces y no lo sé explicar muy bien. Si alguien sabe explicar esto mejor que yo, por favor que lo haga. Yo voy a intentar resumirlo lo mayor posible y a ver qué pasa. Pero vale, los mexicas creían que una persona difunta podía, por así decirlo, tener cuatro destinos. Ya no es que tú mueres y vas al cielo o al infierno, sino que aquí hay cuatro destinos. Y los voy a mencionar, voy a intentar explicarlo lo más rápido posible. Si alguien comprende o sabe más, por favor, que brinde toda la información necesaria que tenga. ¿Vale? Pero la primera era el Tialocan. Espero pronunciarlo bien, por favor. ¿Vale? O Tialoc, ¿vale? Paraíso de Tialoc. Esto es el dios de la lluvia, ¿vale? Tialoc, para el que no lo sepa. Pero bueno, básicamente aquí era la gente que fallecía con temas relacionados al agua. Sí, lo leyeron bien. Tipo, tú ibas en un bote, te ahogabas porque se hundía el bote y... Esto era un destino, ¿vale? El Tialocán. Básicamente, de verdad, quiero ser lo más breve posible para que se entienda. Si alguien tiene más información, por favor, que la brinde. ¿Ya? Pero eso para que lo sepan. Y bueno, Tialocan básicamente era un lugar de abundancia y reposo. ¿Ya? O sea, era algo de bien. Bien, el Omeyocan, espero... creo que estoy pronunciando todo mal, espero que no. Pero bueno, esto es de el dios... Voy a tener que leerlo, perdón, pero es que este es difícil. Era de Huitzilopochtli. Pochitl, ¿vale? El dios de la guerra, básicamente. El dios de la guerra de los aztecas. Bueno, aquí, obviamente, como es el dios de la guerra, llegaba la gente que moría en combate, obviamente.
Así que, y esto significaba, además, de que estas personas de Omeoyekan eran acompañadas al momento de morir por festejos, por canciones, por bailes, por danzas, y que además se creía, esto es una locura, pero se creía que los muertos que iban a Omeyokan, después de 4 años volvían al mundo terrenal, pero convertidos en aves de multicolor. Y ahí es donde derivan también uno de los trajes de los carnavales de los Días de los Muertos de hoy en día, ¿vale? Pero vale, la gente de combate podía volver después de 4 años al mundo terrenal como ave. Uf, interesante. Pasamos al tercero. El Mictlatán, ¿vale? Básicamente era para quien moría de manera natural, ya sea como un anciano o por una enfermedad o algún otro tipo de muerte natural. Creo que son las únicas dos, ¿no? De morir de viejo, morir de por una muerte de una enfermedad. Creo que no existe otra manera más de morir, ¿vale? Básicamente. De manera natural, repito, natural. Pero bueno, básicamente, este lugar, el Mictlatán, tiene que ver con... Voy a leer los nombres de nuevo porque te juro, son dificilísimos. Con Mictlantecutl y Mictlantecuatl, que son los señores y señoras de la muerte. Y por eso habla de muerte natural, ¿vale? Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, sin iluminación y que del cual no era posible salir. Yo desprendo aquí, opinión muy mía, de que a lo mejor no era muy honroso morir de viejo, creo yo. Bueno, al menos es lo que entiendo. Y por último está otro que voy a leer porque te juro que no puedo porque este nombre se tiene como 17.000 letras y quiero leerlo y por favor no equivocarme, pero el cuarto era Chichihuacuauco. Voy a repetirlo por si lo pronuncié mal. Chichihuacuauco. Que era donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua. ¿Qué quiere decir la consagración al agua? Por así decirlo, como el bautismo. Además, esto era un lugar donde se encontraba como una especie de árbol, ¿no? Y de los árboles goteaba leche. Sí, es un poco extraño, no te voy a engañar, pero era para que los niños se alimentaran y por eso era leche y no otra cosa. Y eso era para que cuando llegaran ahí los niños y tuvieran comida, no volvieran otra vez a la tierra. Esto es un poco curioso, la verdad. Creo que es primera vez que escucho algo similar. Pero bueno, la explicación de para que ellos no volvieran a la tierra era para no destruir la raza que ya habitaba en la tierra. Entonces, básicamente, la muerte renacía a la vida. O esa es la explicación que hay aquí, ¿vale? Yo no sé, no comprendo mucho, pero básicamente. Y bueno, la idea de todos era básicamente llegar al Mictlatán. O sea, el camino para llegar al Mictlatán, perdón, no era la idea de todos. De hecho, casi nadie quería hacerlo. Porque era muy tortuoso y difícil. Era una cosa complicada de hacer. Repito, morir de viejo en un imperio que vivía de guerra, que vivías en esclavitud, en recolección, etcétera, etcétera. Era muy complicado vivir hasta los 90 años, 100 años y morir por edad. Porque te llamaban a combate, te llamaban a recolección, a construcciones y en todo lugar corrías peligro. Incluso con animales y todo. Entonces, no lo sé, pero era un poco tortuoso, ¿vale? Básicamente. Y de hecho, se explica también que las almas, ¿no? Que llegaban, eso es una puta locura. O sea, las almas tienen que pasar un río, ¿no? Un río que los ayudan a cruzar los dioses de la muerte y que... Es que es una locura. Eh, tenían que... bueno, a perfumarlos, básicamente como las momias, ¿no? En Egipto, pero tenían que acompañarlos a cruzar ese río, además de diferentes ofrendas que tenían que hacerle los vivos por el camino para que lograra cruzar hacia un lugar importante, ¿no? O sea, para llegar a un lugar de descanso oscuro, sí, pero de descanso al fin y al cabo. Y bueno, el punto es que es que lo que estoy leyendo es brutal. Porque
tenían que, además, recibían como recompensa 4 flechas. No entiendo por qué. Si alguien de verdad, si alguien conoce más sobre el Mictlatán, que me lo explique, por favor, porque o del Mictlán, Mictlán, o no sé, creo que lo llevo pronunciando mal todo el video, pero si alguien conoce más, para qué te daban 4 flechas, cómo funciona el tema del río, qué pasa si no cruzas el río, todo ese tipo de cosas, si alguien la conoce, por favor, que me explique mucho más, porque yo de verdad estoy perdidísimo. Pero bueno, básicamente esto, junto a más culturas como la Nahua, tenían un gran poder cultural que influyó incluso hasta en los españoles criollos que nacieron y se criaron en México. Así que ahora por fin vamos a los rituales, a la transformación ritual y vamos a la explicación de cómo es la fiesta hoy en día. Ok, tal como se ve en diferentes películas, series y sectores, cuando hubo la mezcla cultural entre españoles y indígenas, hablo muy mal, perdón, pero cuando sucedía esto, lo que pasaba es que, bueno, el choque de dos mundos produce dos cosas. La primera, mestizaje, tanto cultural como racial, y el segundo que produce es una especie de enfrentamientos entre anticuerpos y cosas así. ¿Por qué digo esto? Porque los españoles trajeron unas ciertas pestes y diferentes enfermedades que los indígenas no tenían, y viceversa, los indígenas tenían diferentes problemas que los españoles no tenían. ¿Ya? Y este choque cultural es importante aclararlo porque, por ejemplo, cuando llegan los españoles y te producen la peste negra o diferentes enfermedades así, la población indígena se vio brutalmente disminuida, incluyendo la guerra, obviamente. Por lo tanto, la abundancia, el mantenimiento, ¿no?, de diferentes rituales, sectores, incluso viviendas, hasta pasar por lo más importante que vamos a hablar hoy en los rituales, por los cultivos y la ganadería. Entonces, esto lo que producía era escasez. Exacto, escasez, ya que la gente moría, por lo tanto ya no había quien cultivara mucho trigo, por lo tanto la cantidad de trigo disminuía. Es un ejemplo, ¿vale? O sea, no solo pasaba con el trigo, sino que con todas las cosas, pero entonces como más gente se iba, menos gente trabajaba y más cosas se perdían, evidentemente. Entonces se empezaron a realizar estos rituales, ¿no? Los rituales de, ¿no? Para la abundancia, que es lo que hemos explicado durante todo el video, ¿no? Donde hablaban sobre la abundancia, sobre la tranquilidad, sobre la paz. Todo esto mezclado a las tradiciones que ya traían los católicos, ¿no? La de todos los santos, y aquí viene la coincidencia que mencionamos al principio. Y es que se mezclaron ambas tradiciones, también porque se mezclaron ambas personalidades. Tipo, gente que tenía padre indígena y madre española, o al revés, padre español y madre indígena, nacía con dos tradiciones, ¿no? Nacía con la tradición indígena y la tradición española. Y esto da origen a lo que es el Día de los Muertos de México, que existe hoy en día. Vaya vuelta larga que me estoy dando, madre mía, el video va a quedar como de 4 horas. Pero bueno, el Día de los Muertos hoy en día claramente tiene que ver con muchas tradiciones que hemos visto, ¿no? De partida, las calaveras. ¿De dónde salen las calaveras? Pues bueno, tal como dijimos delante, las calaveras nacen de partida por los colores, ¿ya? Esto lo quiero explicar. Los colores que tiene cada calavera son básicamente en base a diferentes grabados que existen en cada sector, en cada tradición. Y como lo mencioné delante, o sea, tanto los aztecas como los mexicas pensaban que existían diferentes destinos tras la muerte, ¿no? Y cada destino, al igual que cada subsector de otra cosa,
se mezclaban y se entrelazaban, ¿no? No es lo mismo que un anciano muriera de viejo a que un niño muriera por causas naturales. No es lo mismo, ni por subsector, ni por el lugar donde vas a derivar. Y esto también se suma a los españoles y tradición judeocristiana, donde también aplica un tercer ítem que sería el cielo o el infierno. O sea, ya no solo pasas de un subsector, sino que además no solo tienes un destino, sino que además eres juzgado por uno u por otro según la tradición actual. O sea, ya esto es una ensalada enorme. Pero bueno, ¿de dónde vienen las calaveras? Pues bueno, les voy a explicar de dónde vienen las calaveras en el siguiente apartado, ¿vale? Ok, aquí me explican que las calaveras básicamente eran usadas por personas vivas, todo a aclararlo, vivas, para explicar cómo era la vida después de la muerte. Sí, algo así como serían las máscaras teatrales, ¿no? La máscara feliz y entristecida, pero esta versión calaverística. ¿Y de dónde venían los colores? Pues venían de los grabados que tenían que ver con cada, como lo expliqué delante, cada sector, cada muerte que tenía cada sujeto y cada cosa. Entonces básicamente las calaveras eran imágenes, representaciones, pinturas, máscaras, que dependiendo de los colores, dependiendo de las expresiones faciales, tenían o no que ver con un tipo de muerte, y estas se ocupaban para demostrarte y mostrarte cómo era la vida después de la muerte, a través de una danza, de una actuación, de una canción, de una prosa, de una rima, de un verso, de cualquier manera. Esto se ocupaba incluso antes de la llegada de los españoles, pero bueno, ahora se masificó mucho más porque produce curiosidad, no me digas que no. O sea, tú ves una máscara súper guapa y tú te empiezas a preguntar, ¿no? El por qué. Y pues bueno, encantado te lo explican. Y se ven básicamente de esta misma manera. Así que las calaveras lo que representan es la vida después de la muerte. A ver, es un poco obvio igual, pero entendamos que lo de los colores y todo eso tiene que ver con el tipo de muerte que tuvo. O sea, todo el video que te expliqué delante tiene que ver con esto. Así que esto es el tema de las calaveras. Y bueno, tal como se vive hoy en día, los días 1 y 2 de noviembre, la gente en México tiende a ir al cementerio con ofrendas, con diferentes bailes, algunos con vestimentas, a visitar a sus difuntos. Esto además y dando por sentado de que en su hogar o en algún lugar tienen un altar con una fotografía u objeto de la persona en cuestión, además de las diferentes ofrendas que quieran hacerle y que correspondan. Esto también trae, según la religión católica que queda en México, por eso es que se mezclan ambas cosas, porque además también te trae buena espiritualidad a ti como persona. Esto tiene que ver más que con la tradición, repito, indígena, tiene que ver con la tradición española. Esto te trae a ti también, no el ser una buena persona. Si tú vas a visitar a un difunto, tú vas a ser alguien bueno. ¿Qué te juzga a ti? Según la religión judeo-cristiana y de cualquier, bueno, en realidad todos los cristianos, a ti te juzga un Dios. Y ese Dios te juzga si eres bueno o malo. Y ese define si te vas al cielo o al infierno. Esto estoy hablando en la actualidad, ¿vale? Entonces, si tú posees esto y tú vas a ver a alguien que falleció hace bastante tiempo o lo llevas viendo todos los años, lo que te hace a ti es ser una mejor persona, ¿vale? Es por esto que se mezclan todos estos índoles. Esto es demasiado guapísimo, de verdad. A mí me encantaría, y esto lo digo súper en serio, me encantaría ir un día a México para el Día de los Muertos y ver en carne propia cómo se vive allá, porque por imágenes, por videos, me parece una maravilla, de verdad. Avisar también de que esto es patrimonio cultural de la humanidad a partir desde el año 2006, o sea, hace mucho tiempo que esto es patrimonio cultural de la humanidad, y que también esto me arroja que no solo se hace en México, que en México sí es el más importante, pero también se hace en diferentes países de Centroamérica, que tienen tradiciones similares por razones obvias, ¿no? Que traen tanto la mezcla española como la mezcla indígena.
y que también en algunos sectores de los Andes, más hacia Bolivia y, por así decirlo, la frontera entre Bolivia y Perú. Así que ya lo sabes, de verdad. Espero de verdad que te haya gustado mucho este video, que te haya explicado un montón de cosas. Antes de terminar, quiero decir cómo es acá en Chile, porque acá en Chile simplemente es una tradición española total, común y corriente. Acá en Chile, el día 1 de noviembre se festeja el Día de los Muertos o de Todos los Santos. ¿Qué se hace ahí? Básicamente tú vas al cementerio a ver a tus seres queridos, donde conversas y compartes un tiempo frente al cementerio, ¿no? De hecho, esto dura bastante, o sea, digamos que durante todo el día están los cementerios abiertos y mucha gente, esto se llena, se llena. Te lo digo yo que vivo muy cerca de un cementerio y se llena, o sea, es una barbaridad. Además se ganan puestos, hay, bueno, diferentes pérgolas y cosas, porque acá la tradición en Chile al menos no es de banquetes o festines o ofrendas. Acá simplemente se llevan flores, como digo delante, para sentirte bien contigo mismo de voy a visitar a una persona que falleció. Eh, entonces, así se celebra en Chile. Es un poco simplón, la verdad. Pero, no sé. Si tú eres de cualquier país, déjame cómo viven el Día de los Muertos en tu país. Ya saben, mañana video hablando sobre la noche de brujas, la hice al revés. Pido perdón, pero esto lo estoy subiendo el día 31 y debería haber sido el día 1. Pero el día 1 voy a subirlo del día 31. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante es que espero de verdad que te haya servido, que te haya gustado, que te hayas informado, que te hayas entretenido. Y quiero saber tu opinión, tu historia, quiero saber cómo funciona, de verdad, porque me intriga mucho, ¿sí? Y si alguien es de México, que me ayude tanto con las pronunciaciones como con cada tema y cada información que tengan, además, me sirve muchísimo. Así que ya lo saben, espero de verdad que les haya gustado mucho este video, compártanlo, suscríbanse si no lo están, dejen un like, que esto apoya muchísimo y me motiva a seguir subiendo videos. Y nos vemos en un próximo video mañana. Nos vemos. Adiós.